buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectaros a esta jornada. A lo largo de esta media hora os vamos a hacer una breve presentación acerca de las novedades de la nueva directiva NIS2. Vamos a revisar de una forma rápida los principales aspectos que introduce esta normativa y os vamos a dar soluciones para conseguir el cumplimiento de lo que establece esta directiva. Me acompaña mi compañero Darra, que a lo largo de la sesión os hablará de un producto que nos va a ayudar a dar cumplimiento a aquellos requisitos principales de la directiva. Como os comentaba, la directiva NIS2 es una nueva directiva a nivel Europa que amplía lo que ya venía regulado en la directiva NIS1. ¿Cuáles son los puntos principales? Pues a lo largo de esta directiva se van a establecer nuevas reglas de juego a nivel de ciberseguridad. También un aspecto fundamental es que va a ampliar el alcance. Esta normativa va a establecer obligaciones en más sectores que después repasaremos y va a establecer unas obligaciones de notificar incidentes en unos plazos más cortos y más estrictos. Asimismo, se van a imponer sanciones mucho más severas. Hasta ahora las sanciones eran leves, sí que había sanciones a nivel económico y había algunos tipos de sanciones, pero luego las repasaremos. Son sanciones que empiezan a aplicar también, son más importantes a nivel económico y son sanciones que también empiezan a sancionar a diferentes roles de la organización. Como os comentaba, y también para que cojamos un poquito de contexto, veníamos de la NIS1 y se aprobó el 14 de diciembre la NIS2. Esto es una directiva y esto es a nivel europeo. El día 16 de enero del 23 entró en vigor y dieron un plazo. Al final era una directiva a nivel europeo y dijeron, bueno, pues esta directiva a nivel europeo tiene que transponerse a los diferentes Estados miembros. Es decir, cada país tenía que coger esa directiva y adaptar algunos puntos a su naturaleza, a su entorno, un poco a su negocio. Entonces tenía que hacer ese trabajo. Dieron un plazo desde enero del 23 hasta octubre del 24 y llegó el 17 de octubre del año pasado, del 2024, y en España todavía no se había publicado el anteproyecto, no se había publicado no se había traspuesto esta normativa a nivel español. ¿Qué pasó? El 14 de enero de este año, del año 2025, por fin se presentó este anteproyecto y se fue publicada este anteproyecto, que es el anteproyecto de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad. Como comento, es un anteproyecto que falta que se apruebe. En el momento en el que este anteproyecto se publique en el BOE, al día siguiente este anteproyecto será aplicación. Es decir, todos los sectores que encontramos publicados en esta diapositiva van a tener que cumplir con lo que dice este anteproyecto. Entidades afectadas, públicas y privadas. Aquí en ese sentido no nos libramos nadie, ya sea público ya sea privado, o que tengan residencia fiscal en España, aunque tengan diferentes sedes a lo largo de Europa o América, si su residencia fiscal es en España, les es de aplicación. Afecta a sectores críticos como es banca y mercados financieros, pero también aplica a administraciones públicas, al sector sanitario, a industria, infraestructuras digitales. Tenemos también para temas de seguridad privada, gestión de residuos, proveedores de servicios digitales
comunicación, como veis, el alcance es muy grande. Así que dentro de esta normativa veremos que hay diferentes, atendiendo un poco a la entidad que seamos, que nos exigen también unos requisitos u otros. Como comentábamos en la primera transparencia, una de las obligaciones, uno de los cambios era que se habían acortado y que se habían puesto muy estrictos en cuanto a la notificación de los incidentes. En el caso de que suframos un incidente, no nos podemos hacer los desentendidos y, bueno, vamos a solucionarlo en la casa de forma rápido y, bueno, a ver si nos enteran y a ver qué pasa. Atendiendo a nuestro sector, vamos a tener que notificar a diferentes centros de respuesta. Si somos sector público, vamos a notificar al CCNFERT. Si somos sector privado, infraestructuras digitales, proveedores, demás, hay que notificar a IncideCert. Y esa notificación tiene que tener una serie, un fondo y una forma. Estos incidentes son incidentes significativos y tienen una serie, un impacto tipificado, tenemos que notificar dentro de las primeras horas en las que somos conscientes del incidente. Aquí muchas veces no actuamos bien y esperamos a tener mucha información, a que esté resuelto. No, en el momento en el que somos conscientes del incidente, con más o menos información hay que empezar a notificar. Tú luego esa notificación la puedes ir ampliando, pero inicialmente en las primeras 24 horas tienes que notificarlo y después en un periodo máximo de 30 días tienes que completar el resto de información que vayas conociendo. Como comentábamos, también esta normativa establece una serie de roles y responsabilidades de cara al cumplimiento de la misma. Al final, es una normativa que establece unas reglas de juego de cara a cumplimiento, de cara a cumplir los requisitos de ciberseguridad que se ha entendido a nivel europeo y a nivel estatal que deben de cumplir los diferentes sectores. Entonces, dentro de la normativa se habla de la exigencia de tener un responsable de seguridad, de disponer de un equipo de respuesta ante los incidentes, hablan de la necesidad de disponer de un equipo de gestión de riesgos, de tener personal cualificado de TI y de seguridad, de la implicación de la dirección en las responsabilidades a nivel de ciberseguridad, es decir, establece unas reglas de juego claras y una serie de responsabilidades para cada uno de estos roles. Ya no vale hacernos los desentendidos y, bueno, no, aquí ya esta normativa te obliga a tener designados una serie de roles con sus diferentes responsabilidades de cara al cumplimiento de la ciberseguridad. Y también cuando tú tienes unas responsabilidades, también tienes unas consecuencias en caso de que no cumplas con esas responsabilidades, que veremos después un poquito más adelante. Pero si tu organización no cumple y tú no estás cumpliendo, tú tendrás también responsabilidades sobre esos incumplimientos. Por hacerlo un poco resumido, ya que no es el objeto de esta sesión hacer un análisis doctrinal de todos los puntos que recoge este anteproyecto, sí que quería señalar algunos aspectos clave que vienen ampliados y que al final pues igual estamos cumpliendo otras normas de ciberseguridad y que aquí puede venir más completo, o hace especial hincapié esta norma, o nos parecen importantes que tengamos en cuenta. Al final, como comentábamos, hace referencia a este anteproyecto a una serie de roles. También hace referencia a la obligación de disponer de políticas de seguridad, políticas de gestión de riesgo,
hace también especial hincapié en disponer de planes de continuidad de negocio y respuesta ante incidentes, lo que comentábamos un poco antes, de que tienes que responder a un incidente en tiempo, forma, pues también tienes que tener previsto cómo voy a actuar en el caso de que se materialice un incidente o que haya algún tipo de problemática para que mi negocio continúe. Después, hace también especial hincapié en la seguridad de la cadena de suministro. Es muy importante que con los proveedores con los que trabajamos o nuestros propios clientes garanticen un nivel de seguridad aceptable y acorde también a lo que te exige la normativa. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de que yo puedo tener la casa muy limpia, pero si yo dejo entrar a mi casa gente con los zapatos sucios, mi casa se mancha. Entonces, hace especial también hincapié en ese tema a nivel de cadena de suministro. También habla de la seguridad en las redes, cómo gestionar estas vulnerabilidades, todo muy relacionado con temas de incidentes. Procedimientos de evaluación de medidas y auditorías, revisar lo que tenemos, auditar lo que tenemos, hacer pruebas periódicas. Muy importante también formar a la gente, concienciar. Al final siempre dicen que a nivel de seguridad las personas somos el eslabón más débil. Entonces es importante concienciar a nuestros empleados en buenas prácticas a nivel de ciberseguridad. Y también, muy importante, autenticación multifactorial, doble factor de autenticación, temas de cifrado de datos, al final son pautas que nos van a ayudar a securizarnos, a ser más seguros. Y también hace especial hincapié esta normativa en políticas de control, acceso y de gestión de activos. Saber qué activos tenemos en la organización, en qué condiciones, cómo se conectan, cómo entran, qué dejamos, qué no dejamos. Pues en todo esto hacía también especial hincapié en la normativa y es fundamental que esto lo tengamos en cuenta. Y como comentábamos, al final, esto es un anteproyecto que entrará en vigor de una forma, entendemos que va a ser en un plazo corto de tiempo, porque sí que fue un anteproyecto, abrieron como un periodo de consultas para que diferentes organismos pudieran emitir consultas de partes que no entendían o de partes que consideraban que no estaban bien. Ahora esto tiene que pasar por Consejo de Ministros y esto fue por trámite de urgencia. Entonces entendemos que no tardará más de un mes en salir publicada. Y importante, ¿qué va a traer esta normativa en el momento que sea de aplicación? Va a traer sanciones. Sanciones a nivel económico, como podéis ver, bastante importantes. Sanciones para entidades esenciales, como os comentaba, va a diferenciar dos tipos de entidades, atendiendo a sector, atendiendo a lo que se dediquen como importantes y esenciales. A las esenciales va a poner sanciones de hasta 10 millones de euros atendiendo en el caso más crítico, pero como podéis ver, incluso en el caso de que las categoricemos como entidades importantes, que serían las que tienen menos requisitos, en todo caso las sanciones son altas. Hablamos también de responsabilidad a personas, responsabilidades a directivos, en el que va a haber una responsabilidad solidaria, en la que pueden existir prohibición temporal del ejercicio de las funciones si se entiende que esa persona no ha actuado de una forma diligente. También pueden aplicar recomendaciones en base a resultados de auditorías, pueden hacer requerimientos de subsanación, puede haber órdenes de cese, pueden suspender una certificación en caso que se vea que esa entidad no está cumpliendo. Es decir, a nivel de sanciones, han dado la importancia que tiene a este anteproyecto de coordinación y gobernanza de ciberseguridad
y se está entendiendo la importancia de aplicar medidas, y por eso al final yo creo que nos cuesta y no aprendemos hasta que vemos este tipo de sanciones. Y yo creo que se han puesto especialmente duros con las sanciones para también así obligar a las empresas a que se pongan las pilas en cuanto al cumplimiento de los requisitos que establece la normativa. Y después de este momento en el que nos hemos asustado, asustado un poco y hemos visto pues estas sanciones en las que podemos incurrir en caso de que no cumplamos, os quería presentar una solución. A continuación, nosotros tenemos un producto propio que se llama OpenNAC. Aquí, como os comentaba, acordaos de cadena de suministros, que es muy importante trabajar con proveedores que cumplan, que nos garanticen que están a nivel de seguridad bien. Por eso de que si vamos a dejar a alguien entrar en nuestra casa, que no entre con los zapatos sucios. O sea, aquí nosotros os ofrecemos un producto que está incluido dentro del catálogo STIC 105. ¿Qué implica esto? Que es un producto que el CCNCERT ha entendido y ha catalogado como un producto válido a nivel de seguridad. Y no solamente es un producto válido a nivel de seguridad, sino que tiene tenemos una experiencia contrastada en más de 80 clientes con casos exitosos. Se ha utilizado a nivel nacional, a nivel europeo, tanto en la Universidad de Sevilla, Diputación de León, Generali. Por eso ahora os dejo con mi compañero Tarrak, que os va a explicar aspectos que este producto nos va a ayudar a cumplir. O sea, nos acordamos que en otra transparencia hablábamos de diferentes aspectos que hace especial hincapié la normativa. Pues ahora, a continuación, mi compañero os va a dar soluciones para que el cumplimiento de esa normativa pueda ser un poquito más sencillo. Pues sí, muchísimas gracias, Alejandra. Correcto, ¿no? Que también el tema de cadena de suministro, lo que ponemos en casa o los que con quien trabajemos también tienen que estar seguros, y esto se puede aplicar dentro de la cadena de suministro también a los productos de seguridad que introducimos dentro de la casa, ¿no? Y lo que ha comentado Alejandra, de que esta solución que vamos a comentar en clave de unas medidas muy específicas para la NIS2, pues también trae ese aval del CCNP-TEC y que está incluido dentro del catálogo STIC. Así que además de que está en el catálogo STIC, pues bueno, se trata de un fabricante, que es Cypherbit, que un fabricante nacional, y lo mismo, pues nos supone una cercanía con el cliente y el mercado nacional, y que la solución se adapta a esos requerimientos, idiosincrasias que tenemos aquí a nivel nacional. Así que, a diferencia de la competencia, nos enfocamos a facilitar la adecuación a normativa, como puede ser el ENS o otros estándares como el ISO 27000 o la NIST. Y concretamente en cuanto a NIS2, pues aportamos en hasta 10 de los 14 requisitos del artículo 15. Y en estos momentos estáis enfrentados, ¿no?, a mucha información, muchas implicaciones que hemos comentado, y lo que se pone mucha gestión de cambio, ¿no? Con lo cual hemos querido centrarnos hoy en esta sesión en dos temas principales, ¿no? Dos temas tangibles que os deberían de ser fáciles de entender en el encaje en vuestras defensas, y cómo ayudarán y cómo serán fáciles de entender su valor en cuanto a la adecuación, y también lo que es muy importante en cuanto a la hora de comunicarlo a la dirección, ¿no?, que es un desafío que todos tenemos también. Es conseguir
que la dirección, que entienda las implicaciones de la NIS2, que entiende qué cosas podemos hacer que son tangibles para ir avanzando, ¿no? Así que esta es la gestión de las expectativas de la dirección. Así que nos vamos a centrar en dos temas: gestión de activos de manera tangible y la seguridad en la cadena de suministro. Así que vamos a ver por cada punto, veremos qué es lo que nos reclama la NIS2, cómo se están gestionando estos dos temas a día de hoy dentro de las organizaciones y qué podemos hacer. Así que vamos a empezar con la gestión de activos. Primero de todo, importante reconocer lo importante que es tener una buena gestión de activos como una pieza fundamental en la gestión del riesgo. Sin embargo, es un tema que aún por la mayoría de las empresas no se ha resuelto, aún a pesar de su relevancia. Así que, ¿qué es lo que nos pide la NIS2? Pues simplificando mucho, la NIS2 nos va a obligar a las entidades esenciales e importantes que ha comentado Alejandra, nos va a pedir o obligar a establecer y mantener un inventariado de todos los activos de información y además nos va a exigir unos datos concretos de contexto sobre esos activos o dispositivos, ¿no? Como podría ser quién es el responsable de cada activo. Vale, esto es lo que nos exige. ¿Y cómo estamos a día de hoy, ¿no? A día de hoy, la inmensa mayoría de las organizaciones no saben exactamente qué es lo que tienen conectado a la red, ¿no? En los despliegues que hemos realizado, se puede ver que suele haber más bien una diferencia de más del 30% entre el número de dispositivos que la organización cree que tiene y realmente el número total. Y ese 30% obviamente es un número pues muy alto y muy preocupante, ¿no? Así que la realidad, ¿puede una organización tener listados estáticos sobre dispositivos gestionados? Pero con el crecimiento exponencial de los dispositivos IoT y los dispositivos no gestionados, pues esa aproximación ni es viable ni es sostenible en el tiempo, ¿no? Así que lanzo la pregunta al público. No hay que responder, pero para reflexionar, ¿no? ¿Cuántos dispositivos o activos estáis o tenéis conectados a la red cooperativa ahora mismo, ¿no? Entonces, para hacer esa reflexión, si tenemos esa capacidad de acertar con esa pregunta y tener una respuesta específica. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Cosas tangibles que nos hacen sentido y que serán fáciles también de comunicar a la dirección. Así, aquí con la implementación de OpenAC Enterprise, pues podemos tener un inventariado centralizado y automatizado de todos los dispositivos activos conectados a la red, independientemente de si son de IT, IoT, OT, etc., ¿no? Así que esa automatización es fundamental. Así que una vez implementada, no habría que actualizar listados estáticos, sino se mantendrá de manera automática y en tiempo real. Así que lo mismo nos permite cuantificar el problema, es decir, cuántos dispositivos tengo, si son 1000, si son 3000 con 12, y luego nos permite responder a las preguntas más importantes, ¿no? ¿Qué dispositivos son? Si es un portátil, si es una empresa, si es un servidor, una impresora, más bien. ¿Y dónde está conectado? Podemos ver si está conectado un switch, un puerto concreto o está conectado a un Wi-Fi concreto. Podemos también sacar mucha información sobre el hardware y el software de los endpoints y con esa información podemos ver si el equipo pues cumple con unos
mínimos de seguridad, que podría ser tener unos parches instalados y actualizados, tener un antivirus, etc. Pero muchísima información, como podéis ver. Así que la solución también nos permitirá, además de esa información automatizada, nos permitirá añadir contexto a los dispositivos. Así que la información más relevante según la NIST lo que nos exige es introducir el responsable por cada dispositivo. Así que esta información lo podemos introducir también aquí en el campo de The Owner, pero podemos añadir más contexto, pues podría ser criticidad del dispositivo, cuando se queda obsoleto, información de un SLA. Así que complementar la información automatizada con información de contexto. Y con tanta información nos permitirá hacer búsquedas muy concretas. Aquí podemos ver que podemos hacer búsquedas por ubicaciones de los dispositivos, pero muchísimos más también. Y también podemos agrupar los dispositivos de N maneras, utilizando la lógica que hemos comentado. Así que algo muy común sería agrupar los dispositivos por tecnología. Podría ser agrupar por impresoras, por servidores. También podría ser una agrupación por sitios físicos, por la oficina, por el sede que tenemos en Madrid, pero también agrupar equipos a la hora de gestionar incidencias que ha comentado Alejandra antes, ¿no? Que podemos identificar ciertos equipos que están afectados por una incidencia y agruparlos, y aquí tendremos un dashboard para ir haciendo un seguimiento de esa gestión de los dispositivos afectados, y también para evidenciarlo dentro de nuestro proceso a los terceros que tendrán que intervenir en esos casos, ¿no? Que es el CCNCERT, el CIBE, etc. Así que la NIS2, resumiendo, la NIS2 nos obliga a las organizaciones importantes y esenciales establecer y mantener un inventariado de todos los dispositivos. Así que hay que asegurar que el mismo que esa centralización, ahora ese inventariado está centralizado y automatizado para minimizar el impacto en nuestros equipos humanos, ¿no? Para que no tengan que mantener esos listados estáticos. Y la solución nos permite hacerlo de manera, pues lo dicho, ¿no? Centralizada, que recoge toda la información, y también nos permite complementar la información, digamos, tecnológico con información de contexto de nuestro negocio, responsables, criticidad, etc. Así que ahora veremos la seguridad en la cadena de suministro, ¿no? Que es el segundo requisito. Así que la NIS2 pone mucha énfasis en la seguridad en la cadena de suministro, y con razón, ¿no? Ya que nuestros proveedores se están convirtiendo cada vez más en nuestro eslabón más débil, y lo mismo se puede ver en las incidencias más relevantes que llegan a las noticias, ¿no? Muchas veces las afectaciones de nuestros sistemas de información vienen por nuestros proveedores, y es una tendencia al alza. Así que la NIS2 nos obliga a ver la seguridad de nuestros proveedores como nuestra propia seguridad, ¿no? Así que es nuestra responsabilidad. Así que para simplificar mucho, la NIS2 nos exige establecer los requisitos de seguridad en los acuerdos con los terceros, ¿no? Es decir, tenemos que definir qué tiene que hacer el proveedor. Lo mismo tiene que quedar por escrito en los contratos, ¿no? En nuestros SLAs. Esto es un paso muy importante porque nos obliga a analizar los riesgos que nos suponen los proveedores y proponer medidas concretas de mitigación. Sin embargo, la NIS2 pues, va más allá, ¿no? Ahora nos obligará también garantizar que las medidas
estén aplicadas. Esta exigencia va a suponer mucho trabajo, como podáis imaginar, a las organizaciones, ya que bastante nos cuesta asegurar que nuestros propios equipos tienen aplicados las medidas de seguridad para pedirlo a un tercero. Así que, ¿qué podemos hacer y qué es relativamente accesible, ¿no? Así que, bueno, lo dicho, hay muchos casos. Mejor que nos centramos en alcances tangibles y gestionables y que nos permiten responder a la NIST de manera clara y tener un punto de inflexión en la seguridad con nuestros proveedores, ¿no? Y un punto latente y creciente, ¿no? Desde la pandemia es el acceso remoto de nuestros proveedores, ¿no? A un modelo que se ha normalizado desde la pandemia. Así que a día de hoy tenemos muchos proveedores que se conectan remotamente a nuestra infraestructura para realizar el trabajo definido en los contratos, ¿no? Y ese acceso remoto se hace desde equipos no gestionados de nuestra parte, es decir, no son equipos cooperativos. Y lo mismo nos expone a una probabilidad alta de que un equipo comprometido, que tenga ransomware o que tenga un virus, etcétera, se conecta a nuestra red y compromete el resto de la organización. Y en los contratos se suele escuchar términos genéricos, ¿no? Que nuestro proveedor debería de aplicar medidas suficientes para no exponer nuestra organización a riesgos a la hora de conectarse. La SLA aguanta todo, pero ¿cómo podemos llevarlo a un terreno un poco más tangible, ¿vale? Así que vamos a contar un escenario donde podemos complementar lo que es lo más estandarizado en el mercado, ¿no? Y el escenario normal es que le demos acceso a nuestros proveedores a nuestra red mediante una conexión VPN, ¿no? Que tiene su agente, tiene sus credenciales, que le identificamos como proveedor X y con esa información pues le dejamos acceso a los recursos correspondientes y quizás le pedimos un doble factor de autenticación para mitigar el riesgo de suplantación de identidad, ¿no? Pero no contemplamos el estado de seguridad de ese equipo en ese momento, antes de cederle acceso a la red. Así que con OpenAC Enterprise lo que podemos hacer es mandar el proveedor a un portal cautivo utilizando ya el firewall que tenemos ya desplegado, no tenemos que hacer cambios en ese sentido, pero con una integración con ese firewall, el firewall nos mandará esa petición y ese proveedor a nuestra solución y a nuestra solución pues abriremos un portal cautivo con unos pasos que el proveedor tendría que hacer y los pasos serían lanzar un análisis de su equipo y lo mismo lo hacemos sin instalar software en su equipo final, pero nos permite lanzar un proceso de analizar qué es lo que tiene instalado en su equipo para averiguar si cumple con unos mínimos, ¿vale? Es decir, si tiene unos parches instalados, si tiene un antivirus, etc. Entonces, nos permite ver si cumple con unos básicos y si cumple o no cumple, esa información lo devolvemos al firewall y el firewall ahí podría tomar una decisión de permitir, denegar, limitar o simplemente informar. Así que lo que hemos comentado antes, no solo se trata de definir que los proveedores tienen que hacer algo, sino también garantizar que lo hagan, ¿no? Y por último, también igual de importante es poder demostrarlo, poder
evidenciarlo, ¿no? Y aquí podemos ver un cuadro de mando que tiene la solución que podemos fijar en un tiempo concreto de ver cuántas conexiones han habido en ese tiempo, cuántas de esas conexiones se han conectado con una postura de seguridad correcta, ¿vale? Es decir, pues con los mínimos correctos, y cuáles han sido rechazados, también lo podemos ver. Y esta información también lo podemos ir compartiendo con nuestros proveedores para que vean los avances. Así que esta visión que tenemos aquí lo podemos centrar sobre un proveedor en concreto. Esto lo tenemos desplegado en entornos muy críticos. Aquí la Consejería de Sanidad de Valencia, donde hay más de 11.000 conexiones de VPN. Así que, resumiendo, hoy hemos entrado en casos concretos y tangibles. Espero que hayan un resultado interesantes para cumplir con los requisitos de la NIS2, implementar medidas que tienen un claro impacto en nuestra postura de seguridad, pero sin tener impacto en nuestras operaciones, ¿no? Que es fundamental. Y por último, son casos que podemos articular fácilmente ante la dirección, ¿no? Con pasos tangibles que ellos pueden entender, y lo que también nos facilitará la consecución de presupuestos también, porque nos exigirán cosas, pero tendremos que tener presupuesto para dar respuesta. Así que doy paso otra vez a mi compañera Alejandra para que podamos responder a unas preguntas, supongo que han ido llegando a lo largo de la sesión. Muchísimas gracias, Darrak, por explicarnos un poco, por darnos un poco visión de lo que nos puede enseñar este producto. Voy a hacer un poco una recopilación. He visto que estáis enviando muchas cuestiones muy interesantes. No nos va a dar tiempo a resolver todas. Entonces, aquellas que no queden resueltas, que os surjan después, escribirnos a cypherbit@osia.com y el equipo estará encantados de daros una solución, poder atenderos y ayudaros un poco en este cumplimiento. Tenemos varias preguntas en cuanto a cuándo es la fecha prevista para la publicación. Esto es un poco lo que comentábamos. No tenemos, lamentablemente, una fecha establecida, así que aquí lo que habíamos dicho es que por el trámite sí que se publicó un anteproyecto, se abrió un plazo para que se pudieran presentar alegaciones, ese plazo se cerró y ahora esto tiene que pasar por el Consejo de Ministros, publicarlo en el BOE y al día siguiente, especialmente importante, al día siguiente de publicarlo en el BOE empieza a causar efectos. Es decir, no vamos a tener como en otras normativas periodo de transición en el que dejan que las empresas tengan 6 meses, 4 meses para poder cumplir, sino que aquí al día siguiente de la publicación en el BOE es de aplicación. Hablabais también de si cumplo ENS, si cumplo ISO, entonces estoy cumpliendo la NIS2. No. De hecho, hay un perfil de cumplimiento publicado por el CCNRCERT, que es la guía 892, en el que se hace una comparativa de si yo estoy cumpliendo Esquema Nacional de Seguridad a nivel medio, qué controles faltarían por cumplir. Aunque esté cumpliendo Esquema Nacional en nivel alto, aún eso quedarían controles por cumplir. Es decir, no nos asegura que porque estemos cumpliendo ni ISO ni Esquema Nacional de Seguridad en nivel alto estemos cumpliendo. Comentabais, ¿es diferente? No, de hecho este perfil de cumplimiento está basado en los controles del esquema. Entonces, pues es una comparativa exacta. Habrá que ver en qué condiciones se acaba publicando la norma. No vendrá nada que sea contrario,
pero sí que vendrán requisitos extras sobre lo que establecen estos estándares o esta normativa y tendremos que ver aquellos aspectos que nos faltarían por cumplir en caso de que estemos cumpliendo esas dos. Y sí que también va a ser positivo, porque igual si teníamos que cumplir una de estas dos y no la estábamos cumpliendo, pues si nos ponemos las pilas y empezamos a cumplir la NIS 2, vamos a cumplir en un porcentaje importante también la ISO o el esquema. También va a depender y va a haber más requisitos, pues como os comentaba, dependiendo de si estamos categorizados como entidades esenciales o entidades importantes. Entidades importantes, menos requisitos, entidades esenciales, más requisitos. Bueno, a otras preguntas aquí también que nos han llegado. Respecto al producto, veo aquí uno que si se podría exigir la postura de seguridad a los terceros cuando se conectan desde dentro de nuestra infraestructura, es decir, desde la Wi-Fi o el cableado. La pregunta es buena, porque muchas veces también tenemos proveedores que entran dentro de la organización, también si lo aplicamos a industria, proveedores que tienen que hacer mantenimiento, que tienen que entrar y conectar. Y la respuesta es sí, podemos aplicar esa misma medida dentro de la red como fuera de la red. Es decir, asegurar unos mínimos siempre antes de que se conecte a la red. Así que buena pregunta. Hay otra también respecto a si estas soluciones, la solución OpenAC Enterprise, si se puede ampliar a proteger redes 5G privadas, ¿no? Y la respuesta rápida es no. El enfoque es la red, digamos, tradicional, pero bueno, vamos adaptando también a lo que nos vaya pidiendo y reclamando el mercado, pero cierto es que esta es la primera vez que escucho ese requerimiento, pero no quiere decir que pueden llegar más, que podría justificar pues, responder ante la misma. Pero a día de hoy estamos en alcance de la red cooperativa más tradicional. Vale, había otra pregunta más, Darra, que decían, ¿es necesario tener un inventario de activos de información que nos lleve a parametrizar hacia un NAC o inclusive hacia un SOAR para poder contar con toda la gama de activos de información? Sí, buenísima la pregunta, ¿no? Porque lo que tiene OpenAC Enterprise, pues gran parte de su funcionalidad es el control de acceso. Así que ese inventario de dispositivos es un paso previo y muy bien visto, ¿no? Es un paso previo antes de establecer mecanismos de control de acceso. Primero saber qué es lo que tengo para ir dándole un poco rigor a la hora de la conexión y cuando se conecte, dónde le meto en función de qué tipo de dispositivo es. Fundamental. Mira, si lo veamos desde una perspectiva de la NIST, que son categorías de seguridad, la gestión de activos es al principio, ¿no? Está en la parte de identificación y una vez que identificamos ya podemos proteger, ya podemos detectar, ya podemos responder. Así que a la pregunta, para poder hacer NAC en condiciones o poder ampliar soluciones SOAR, que ya es una sofisticación muy alta, siempre hay que tener los segmentos bien establecidos y el cemento de todo, la base de todo, gestión de activos, o sea, ese inventariado. Así que muy buena pregunta. Vale, aquí surgía también la duda y os animamos a que nos escribáis al buzón
de pfeifferbit@oesia surgían dudas en relación a mi empresa es de este tipo, mi empresa es del otro tipo, me aplica, no me aplica, esencial, importante, escribirnos al buzón. Estudiamos vuestro caso y os señalamos un poco, mira, pues sí, es esencial, es importante, tendríais que cumplir tantas, tendríais que cumplir esto menos. Asimismo, están surgiendo dudas de, oye, pero ¿cómo funciona esto de OpenNAC? ¿Cómo es sencillo? No. Pues en esos casos también ponernos en contacto y os podemos mostrar una demo en el que pues, veremos más en profundidad, cacharrearemos y podemos verlo un poquito más. Nos hemos pasado de tiempo. Por favor, todas estas consultas y más consultas que os vayan surgiendo, por favor, poneros en contacto con nosotros en pfeifferbit@oesia.com, porque no sabemos si puede ser ya mañana, el día que nos despertemos y veamos publicado que la normativa se publica en el BOE, que mañana ya nos arriesgamos a que nos caigan estas multas. Entonces vamos a intentar empezar a trabajar ya desde ya y de forma intensa. Entonces, a vuestra disposición en el correo pfeifferbit@oesia.com. Agradeceros de nuevo haberos conectado a esta sesión. Gracias, Darra, por acompañarnos. Y nada, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo.